Bueno, en primer lugar, contarles más o menos de qué se trata el final de Psico General. El final es un estilo de coloquio, ¿sí? Se da en grupo. El grupo no lo pueden elegir ustedes. Lo que va a pasar es que generalmente se toman en las aulas magnas. La verdad que no me fijé en la página, que ya están las aulas, me parece. No me quiero equivocar con eso. Mientras hablo con ustedes, lo voy buscando. Se dan en aulas magnas porque son un montón, generalmente, en materias así de primer año. El aula B. Ah, ya está el aula. Joya, gracias. Te súper agradezco que me hayas ahorrado de tener que buscarlo. Sí, pasa eso. Generalmente son las aulas magnas porque pasa esto. Mire, una de las profes lo que va a hacer es que generalmente la jefa de cátedra, o bueno, alguna de ellas, lo que hace es ir llamando por apellido, ¿sí? O sea, por orden alfabético, por apellido, ¿ok? Y va llamando de a un grupo, y vieron que las aulas magnas tienen 3 filas. A ver, tienen 4 filas. En la fila que está generalmente de la puerta los hacen ubicar ahí, a los que van llamando. Van llamando un grupo, así una cantidad, los hacen poner ahí, y los profes y las profes se van acercando a buscarlos. Algunos le dicen, vení vos, vení vos, vení vos, y listo, y a otros le dicen, che, vengan 4, vengan 3, según el profe, ¿ok? Generalmente es de a 4, ¿sí? No pueden elegirlo, como bien dije, el grupo, porque, bueno, va a pasar esto. ¿Qué pasa cuando no podemos elegir un grupo? No sabemos lo que el otro o la otra persona estudió, ¿sí? Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que ir firme con los conceptos sabidos y con el material, obviamente. Ustedes me van a decir, pero eso pasa en todos los finales. A lo que voy con esto es que puntualmente nosotros pensamos que al ser con otros es mucho más fácil, pero generalmente la complicación es esta, que no sabemos por dónde va a ir la conversación. Sepan que se transforma en una conversación. Hay profes que son más específicos, o sea, que le hacen preguntas específicas, y hay profes que dan lugar a que se pueda empezar hablando, digamos, pero todos lo que tienen en común es que siempre quieren como que ustedes hayan entendido el principio, o sea, o en qué se basa la psicología general, qué es, qué estudia y demás. Así que desde ahí nosotros tenemos que partir, digamos. Si tienen la posibilidad de que les toque uno a una profe que los deje hablar, la realidad es que yo recomiendo empezar hablando, ¿sí? Porque ya nos sacamos el miedo de entrada y además ya damos asentamiento, digamos, a que hemos estudiado, que sabemos de lo que vamos a hablar, y lo demás que nos restaría, ¿sí? Sería ir acotando cosas a medida que nuestros compañeros o compañeras vayan hablando. Nos da como cierto, digamos, cierta ventaja el empezar hablando, ¿ok? Porque vamos a decir lo más fácil, generalmente. O por lo menos lo que se considera más fácil de la materia. ¿Qué les iba a decir respecto a esto? El hecho de empezar hablando, yo recomiendo siempre seguir el caminito de empezar por qué estudia la psicología general, tomar el concepto de paradigmas, que es en lo que se va a basar toda la materia, digamos, que son los 5 paradigmas, y ahí hablar o meterse por uno, por el que a ustedes se les haga más fácil, ¿ok? Entonces, mi propuesta siempre es esta, o sea, agarrar y hacerme una esquemita. Yo, de hecho, en el grupo he pasado muchas veces una esquemita, cuando teníamos los parciales o las preparciales o demás, una esquemita que marca como eso, como el inicio de la materia, lo que da lugar a que se pueda ir llevando un rumbo. Empezar, como bien les digo, es lo ok. O sea, yo arranco por ahí, me meto por el paradigma que me parece más fácil, ¿sí? Y ya asenté, digamos, una conversación para que mis compañeros o compañeras sigan, teniendo en cuenta que no son tan largos los finales. Miren,
Si hay un montón de estudiantes, que es lo que suele pasar en las materias de primer año, más en las masivas como sociología, historia, esta materia y filosofía, esas materias masivas, lo que sucede es que los profes no se quedan mucho tomando un oral, sinceramente. ¿Por qué? Y por eso también los hacen así como en grupo, porque la realidad es que son un montón. Si no, se pasarían toda la mañana, toda la tarde, ¿se entiende? Si bien te pasan casi toda la mañana. Entonces es como que la realidad es que sinceramente tenemos que aprovechar, digamos, esta ventaja, por decirlo de alguna manera, que es, bueno, ya que tengo unos minutos, voy a utilizar mis minutos de una manera favorable y que ese favorable sea para mí. Yo siempre digo que, por supuesto, no estamos en una competencia, al estar en una, si bien se llama carrera lo que estudiamos, no estamos en una competencia con un otro y si le podemos dar una mano, se la damos. ¿Cómo le vamos a dar una mano? Teniendo en cuenta que la nota es individual, por más que nosotros estemos haciendo un trabajo en grupo o un coloquio. Teniendo en cuenta esto, como yo puedo darle una mano al otro es cuando lo veo que está trabado, cuando si sé alguna palabrita, si puedo encaminar, si veo que se está haciendo mucho barullo mental, ahí puedo dar una mano si tengo como el concepto prefijado, digamos, y si me doy cuenta de qué está hablando, por dónde quiere ir, le doy una mano, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta de que, por supuesto, la nota es individual. Esto no quiere decir pisar al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Si hablo en demasía, es como que también es abrumador, digamos, para los profes esto. ¿Se entiende? Entonces hay que hablar lo justo y necesario y después ir dando una mano y o, como dije, ir metiendo bocado mediante los temas. Pero si yo hablo primero, establecí el tema. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo empiezo a hablar de el paradigma del inconsciente, porque es el que mejor me sale, yo ya les establecí a mis compañeros ir por ahí. No es que yo empiezo a hablar del paradigma del inconsciente y mis compañeros van a tener que, no sé, mete alguna cosa que tenga que ver con lo cognitivo, a menos que sea muy vivo o muy viva, y ustedes también tómenlo por si no empiezan hablando, de agarrar y decir, palabras o conectores que tienen que ver con, por ejemplo, agarrar y decir, a contraposición de este paradigma del que esté hablando el compañero o compañera, el paradigma PLIM habla de otra cosa. Y me lo llevo para el lado que yo me sienta más cómoda, ¿ok? Si el profe vuelve o la profe vuelve, dándose cuenta de que quedó como medio en el aire el tema, bueno, ahí como bien digo, hay que tener prefijado bastante bien los temas de la materia, que eso sucede en todo final. Bien, espero haber aclarado el tema del inicio del final, que nada, esto generalmente es una pregunta frecuente de cómo es y demás. También es una manera de calmar, digamos, las ansiedades, el saber de anticipación, el paso a paso de cómo va a ser el final, ¿sí? Capaz hasta pueden armar su final de una mejor manera. O eso esperaría que les haya servido para eso. Bien. Mi idea de armar un final o armar el final de esta materia puntualmente de psico es, como bien dije, ir por temas y empezando desde el principio. Como bien sabemos, en esta materia tenemos este libro y tenemos los módulos, ¿ok? Esta materia yo recomiendo ir en primer lugar al libro y luego hacer una bajada con los módulos, ¿sí? Porque el libro tiene una ligereza que hasta lo puedo ir leyendo en el tren, digamos, como lectura rápida, y no me va a provocar una mayor dificultad, digamos. A menos que algunas cosas no las sepa, las marco y cuando llego a mi casa las busco o miro algún videito que tiene que ver con algo muy puntual del tiempo. Por ejemplo, no sé, si hablamos de la modernidad y yo no tengo ni idea de cómo fue esa etapa o de cuándo empieza, cuándo termina y por qué hablamos de Descartes en ese punto tan importante de hablar del dualismo, lo cual va a marcar algo muy importante en esto, bueno, me veo un videito en YouTube simple que hable sobre eso, lo marco como para verlo. Ya digo, el libro lo que tiene es una lectura rápida y nos hace una bajada
importante al tema que yo les venía diciendo, que es la introducción. Por ejemplo, en la página 18 nos va a hablar de qué estudia la psicología general, ¿sí? Y qué es un paradigma. Entonces, tomado de ahí, yo ya tengo armado el cuadro que necesito para empezar la materia. Acá empieza desde ciencia. Ustedes lo pueden poner desde ciencia. A mí me parece que no es necesario, o sea, para ustedes sí, pero no como para decirlo, o sea, si tengo que hablar, porque la materia de psicología general. Pero nada, acá empieza desde ciencia, si lo quieren poner desde ahí, va piola. ¿Qué voy haciendo? Como un cuadrito con flechas, ¿ok? ¿Qué es la ciencia o qué estudia la ciencia? ¿Qué estudia la ciencia? No, ¿qué es la ciencia? ¿Qué estudia la psicología general? Que nos dice los procesos psicológicos del ser humano. Yo ya tengo ahí asentada una base de qué vamos a estudiar en la materia, ¿sí? En este caso es mediante 5 paradigmas, pero la pregunta es, ¿qué son los paradigmas? Porque si no sé qué son, voy a hablar de pavada nomás. Acá, como definición, lo vamos a desmenuzar igual, como definición de la cátedra dice, no es la definición de la cátedra, ¿sí? Toma la de Kuhn, pero digo lo que está sentado en el libro. Realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones planteados por la comunidad científica. Esto le voy a explicar qué dice. O sea, un poquito más al castellano, ¿no? Para decirlo más coloquial. Realización científica universalmente reconocida. Esto quiere decir de que tiene que tener un asentamiento. O sea, yo tengo que poder, o se tiene que poder verificar de alguna manera esto que voy a ver. Obviamente estamos dentro de la ciencia. Ustedes me van a decir, obvio que dentro de la ciencia todo es más o menos, porque dentro de las ciencias sociales no tanto, digamos, a veces es verificable, ¿sí? Por eso, o sea, cuando hablamos acá de si la psicología es singular o plural, decimos que es plural, porque tenemos muchos discursos y muchos métodos, ¿sí? Eso es en general las ciencias sociales. Bien, cuando dice realización científica universalmente reconocida, lo que quiere decir es que tiene que aplicar a todo el mundo, ¿ok? Si no, sería una estadística, no sería un paradigma establecido, ¿se entiende? Sería una estadística. Por eso también los paradigmas trascienden tiempo, ¿ok? Porque lo que tiene es que tiene que tener un fuerte, sí, como un asentamiento, digamos, en lo que es a nivel mundial. Si yo hablo de que, no sé, en este caso, como hablamos de los procesos psicológicos del ser humano, yo hablo de que existe un inconsciente, qué sé yo, como lo que hablaba Freud, bueno, tiene que esto aplicar, digamos, a forma universal, ¿sí? En el caso de la psicología general, hablamos puntualmente de, para decirlo de alguna manera, eh, cuando hablamos del ser humano, los procesos psicológicos, acá no vamos a estar hablando de patologías en sí, ¿sí? No estamos hablando de ningún tipo de enfermedad, síndrome o patología, ¿ok? Sino que cualquier ser humano que no tenga todo lo anterior que nombré, ¿ok? Entonces, una realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo, además estamos hablando de adultos en general, ¿sí? Esto no quiere decir que no se remonte a la niñez, como por ejemplo pasa con el psicoanálisis, pero estamos hablando de adultos acá. Durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones. O sea, que me va a presentar, bueno, está pasando esto en la sociedad y tiene como un discurso, esto que estoy planteando, que puede dar cierta solución o cierta explicación clara a por qué sucede esto, ¿ok? Planteados por la comunidad científica. La comunidad científica es quien o quien autoriza, digamos, a que esto es. ¿Qué hacen ellos? Hacen como un estudio, o sea, genérico de esto, de que tiene que aplicar, no sé, por ejemplo, a distintos climas, bla, 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 distintas personas de distinto mundo, de distintos lugares del mundo. Entonces, si hablamos universalmente de todos los adultos
que no padecen síndromes, enfermedades o patologías, que viven en cualquier lado y qué sé yo, ellos van a ser los encargados de fijarse que esto aplique, ¿se entiende? Y que esto no es solo una estadística de un lugar en particular y de un tiempo en particular, ¿ok? Como bien decía, hay cosas que trascienden los tiempos, como los paradigmas que vamos a ver. Menos el de Boone, todos los demás, la verdad que hasta el día de hoy se siguen trabajando. Obviamente que van teniendo distintas corrientes, pero eso no quita que estén plasmados en la sociedad y que tengan una base muy importante, ¿sí? Siguen saliendo corrientes a punto de eso, digamos, a diferencia de eso, pero no dejan de ser como los más importantes. Estos 5 paradigmas que vemos en psicología general son la conducta, el psicoanálisis o el inconsciente, la cognitiva, la constructivista, y me está faltando uno que no me acuerdo. El de Wundt, la conciencia. Soy una tonta, o sea, conciencia, conducta, inconsciente, cognitivismo y constructivismo, ¿ok? Cada uno de estos paradigmas tiene representantes. Para que sean paradigmas tienen que tener un método, ¿sí? Un método de estudio. Cada uno de ellos va a presentar un método de estudio y un objeto de estudio. Estas son las cosas importantes que tiene que tener para que sea paradigma, ¿ok? Bien. Fíjense, yo acá voy a tomar, a ver, voy a agarrar un poco. En el tema de Wundt y el tema de la conciencia, con el tiempo es como que no sirvió, digamos, su teoría. En el momento tampoco era como que tenía como una base muy importante, porque lo que sucede es que en ese tiempo estaba muy pegado, digamos, era el principio de la modernidad. La modernidad empieza casi en el siglo XV con el dualismo planteado por Descartes, ¿sí? Descartes lo que hace al plantear este dualismo es separar cuerpo y mente, ¿ok? Y es ahí donde la psicología va a tomar para estudiar lo que es la mente. ¿Qué pasa con esto? Que lo que plantea Descartes, que de por sí plantea el método científico, de ahí empieza la ciencia en adelante, no está muy separado de lo de la Edad Media, que la verdad venía con un fuerte tinte religioso, para decirlo de alguna manera. La verdad es que si Descartes asentaba como una idea científica sin tener en cuenta, digamos, de alguna manera a lo religioso, la verdad era que en ese tiempo lo iban a matar. No sabemos muy bien si el chabón pensaba que esto podía separarse. Él, como que la verdad que su teoría tiene un tinte religioso bastante importante, que Wundt va a tomar también esto con esa bajada un poco. Va a tomar muy fuerte esto de el dualismo de cartesiano. Y la verdad es que lo que plantea Wundt en un principio, acaba de decir el estudio de la mente, pero quien nos va a aclarar esto es Watson en el texto que está en el módulo, que es, creo que conductismo se llama directamente, la verdad que no lo pensó mucho, porque él ahí iba a plantear como las bases del conductismo, ¿vieron? Esperen que encuentro el texto. ¿Qué es el texto de, sí, qué es el conductismo? Exactamente. Ahí Descartes, ahí Watson nos va a especificar un poco donde dice que Boone cambia la palabra alma por mente. Y es ahí donde nosotros entendemos por qué no pudo trascender, digamos, la teoría que tenía Boone, porque la realidad es que, como dice Watson ahí en el texto, sinceramente no se puede poner el alma en tubos de ensayo. Que si bien ustedes me dirán, hey, pero Freud pensaba en el inconsciente, o sea, un espacio que ni siquiera existe en el cerebro, ¿se entiende?
Ok, no es que Watson está de acuerdo con Freud, ¿eh? En ningún punto. O sea, también dice como tipo, ¿qué me viene a decir? O sea, ¿por qué? Porque Watson pensaba más en lo empírico, o sea, pensaba más en el cuerpo, pensaba más en el estímulo-respuesta, ¿sí? Entonces, lo de Boone a él le sonaba raro porque decía, ¿cómo va a estudiar el alma? O sea, primero dice, yo no le creo que él haya querido estudiar la mente. Cambia la palabra alma y ahí lo critica un poco. Dice, toma como ese tinte religioso eh, y la verdad es que su idea era como estudiar el alma. Eh, lo quiere llevar, tampoco le quita como ser el primero en una idea de plasmar, digamos, de alguna manera, un método científico. Él dice, yo no dudo de que Boone como que tenía esta idea de que sea un método científico, ¿sí? Porque el chabón creó un laboratorio, ¿sí? Que es el de Lipsin. De hecho, muchos de ahí empiezan a formarse en el laboratorio de Lipsin y salen por el mundo a verificar esto, a tener distintos espacios y demás. Como tipo dice, yo le acepto que el chabón tiene una buena idea, que establece como un discurso que está bueno, pero queda totalmente nulo porque obviamente no se puede estudiar. O sea, él dice, para el tiempo que yo estoy como escribiendo esto, ya queda como casi nada de esta idea, ni siquiera tiene seguidores Boone. Como tipo, esta idea se disipó, porque claro que era imposible estudiar el alma. La idea de Boone era esto, él decía la mente, dice Watson, que es el que más nos aclara sobre la idea de Boone, dice que Boone le dice mente porque va a tomar, digamos, por ejemplo, pensamientos y demás, y dice, bueno, yo voy a estudiar esto. Entonces él cambia esa palabra, o sea, alma por mente, como para darle una base a lo que quería estudiar. ¿Se entiende? De hecho, el, el paradigma, sí, el paradigma de la conciencia, que es el de Boone, la verdad es que tiene como base la base científica, ¿sí? Se estudia en el laboratorio y, y la verdad que no trasciende en el tiempo, porque es como que no tenía base, no se podía estudiar, era imposible lo que quería hacer Boone. Por lo menos eso es lo que nos aclara Watson. Y tiene un poco de lógica, puede ser. La verdad que, nada, los acercamientos que tenemos a la información son esos. Yo había anotado algo por acá, pero ya no lo recuerdo dónde lo había anotado, o sea, que me parecía interesante respecto a Boone, pero bueno, nada, lo voy a dejar porque no me acuerdo dónde lo puse. Mm, bueno, no importa. Bien, eh, esto es lo que tomamos de Boone, ¿sí? Acá tenemos la contraposición, que es lo que estamos hablando del conductismo. Va, en realidad estamos hablando de Watson, no estamos hablando en sí del conductismo. El conductismo pone base eh, en hablar sobre más lo somático, o sea, sobre el cuerpo. ¿Y qué pasa? Como los estímulos, que siempre son exteriores, ¿sí? Trabajan, digamos, la psiquis, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué respuesta tenemos a eso? Acá, por ejemplo, Watson, cuando nos habla de cómo nace el conductismo y demás, nos dice que si pensamos en cosas como, por ejemplo, que cuando vamos a prender la luz, cuando vamos a apagar la luz, los ojos de por sí ya tienen, digamos, como cierto reflejo, digamos, en eso, o sea, va a tener una acción, ¿sí? Que no es lo mismo luz prendida que luz apagada, y así tantas otras cuestiones que nos marca. Él dice que, por ejemplo, esta conducta puede ser cambiable, ¿sí? O sea que yo puedo asentar en el otro un cambio en la conducta, ¿sí? Como, por ejemplo, el hecho de un estímulo exterior que
haga que el cuerpo reaccione. Dice, al principio no se va a acostumbrar, no es que va a cambiar de la noche a la mañana, ¿sí? Es que con la repetición de eso va a hacer que tenga otra conducta, ¿sí? Eso es lo que nos invita a pensar, digamos, Watson en esta idea de el conductismo, que nos habla del reflejo condicionado. Esto del reflejo condicionado lo toma de Pavlov, que fue antecesor de él, ¿ok? Él va a tomar esto y después de él va a seguir con esta teoría Skinner. O sea que nosotros podemos hablar que grandes representantes son Pavlov en una primera instancia, Watson y Skinner, ¿sí? Pablo, para que ustedes lo recuerden, es quien hablaba del perro y la carne, ¿recuerdan esa idea? Bueno, de ahí toma esto del reflejo condicionado, Watson, para hablar de un cambio en la conducta de las personas. El método que utiliza también es científico, digamos, sí, obvio, todos son científicos, experimental, ¿sí? O sea que se puede ver esto en un laboratorio y demás, de hecho se trabaja de esa manera. Y el objeto de estudio, más que nada, va a hablar de la conducta, ¿sí? O sea, de poder observar la conducta en los seres humanos. También nos habla, o sea, acá cuando vemos al texto, nos habla bastante de la conducta en animales, pero después termina hablando de cómo aplicar esto, digamos, a los seres humanos, ¿sí? De que es un estímulo, qué toma como respuesta, que tiene que ver con eso, o sea, el estímulo-respuesta es, como él dice, generalmente es exterior, para lo que es, esto es importante, para lo que es el conductismo, el estímulo siempre es exterior, ¿sí? El estímulo no solo tiene que ser algo que no sé, que sea como inducido. También puede ser como mental, puede ser la voz de alguien, ¿ok? De hecho, hoy en día está bastante en auge, digamos, esta idea. Después vamos a ver, les digo, claro, tal cual, tal cual. Después vamos a hablar de otra idea medio parecida a esta, cuando hablemos del cognitivismo, que es bastante medio parecida. Pero ¿qué cambia con con el cognitivismo y el conductismo? Que el cognitivismo lo que tiene es la idea de que la mente va a jugar, digamos, porque hace un proceso. Ahora lo vamos a hablar igual. Pero ¿por qué les voy a marcar esto? Porque ustedes me van a decir cuando hablemos de cognitivismo que es muy parecido al conductismo. ¿Es parecido? Sí, pero juega otro rol la mente, ¿ok? Acá cuando nos habla de reflejo condicionado es inmediato, ¿sí? Inmediato en el sentido de, si a mí me tiran un cubito por la espalda, a menos que haga mucho calor, me va a dar frío, o sea, y mi cuerpo va a reaccionar, ¿se entiende? Para el conductismo, también lo somático entra en juego, ¿ok? No deja fuera esto. Entra en juego y es una respuesta, digamos, de un accionar. Sí, yo cada vez, lo que va a decir el conductismo es, si ya se hace costumbre, digamos, el tema del cubito, va a llegar un momento en el que mi cuerpo se va a acostumbrar a eso y cuando vos me tires el cubito ya no va a reaccionar, porque mi cerebro va a estar trabajado para que cada vez, esto pasa mucho con los militares, yo no fui militar, pero por lo menos lo que vemos en películas o lo que sabemos del entrenamiento militar en cuanto a eso lo que conlleva, tiene que ver con esto, tiene que ver con una idea de que se acostumbren tanto a distintos climas, distintos episodios, que llegue un momento que no le afecte, digamos, ciertas cosas. ¿Se entiende? Muy de esto del conductismo. Después entramos
en lo que es el inconsciente. El inconsciente va a tener como representante y como fundador a Freud. Acá Pink Floyd, va a plantear que existe algo llamado inconsciente. Así como existe la conciencia, dice, existe el inconsciente. La verdad que la teoría de Freud conlleva que uno la tenga que entender como de un inicio. Yo voy a tratar de hacerla corta y fácil para que la lleven. Acá de Freud vamos a tener el texto de las 5 conferencias donde nos va a hablar del caso de Ana O, ¿sí? La verdad que es interesante leer el nacimiento de alguna manera del psicoanálisis, ¿ok? Porque no es que no tiene base en nada. No es que el chabón se levantó un día y dijo, mira, así como existe el inconsciente, como existe el consciente, existe el inconsciente. ¿Qué iba a mirar? No sé, bueno, agarré el celu para mirar algo, no me acuerdo qué era. Bueno, no importa, ahora me voy a fijar. A ver, el tema de Freud es así. Establece, mediante luego de haber estudiado, digamos, el caso de Ana O como primera instancia, que hay algo que nosotros como que no somos conscientes al nombrar, al decir, al sacar, al querer sacar hacia afuera. Hay algo que juega más allá de nosotros, ¿sí? Entonces, en el tiempo de Freud, estaba muy en auge este tema de la conciencia, del trabajo de la conducta. Son medios contemporáneos con Watson, la verdad. Y él agarra otro caminito, dice, venían de estudiar mediante lo que era el hipnotismo, entonces ya venía como de una idea más, como a buscar otra cosa, digamos, una conducta que no tenía que ver, digamos, con algo que yo pudiera predecir de lo que iba a hacer, ¿ok? Estoy tratando de encontrar las palabras para dejar bien claro lo que quiero separar. Entonces, ¿qué pasa? Freud, al estudiar este caso de Ana, resuelve que, primero que el hipnotismo no servía, no todas las personas podían ser hipnotizadas, por lo cual ya medio que la teoría quedaba medio descartada, y porque, ¿qué pasaba? Cuando la persona volvía así, era como que no recordaba, y la idea de Freud no era esto, o sea, que no se recordara, porque si no recordaba no se podía trabajar, y si no se podía trabajar, la verdad que no iba a llegar a una cura, ¿se entiende? Entonces, él lo que plantea es esto de una asociación libre, ¿ok? Que mediante la palabra la persona pudiera encontrar, digamos, algo para ir haciendo una asociación hacia atrás en las cosas que fueron sucediendo para llevarlo a tener cierto lo que sea, ¿sí? Hasta cosas somáticas. De hecho, Ana tiene millones de problemas, o sea, más somáticos que otra cosa, ¿ok? Por ejemplo, no sé, una parálisis, después va a hablar en lenguas, 80.000 problemas en cuanto a eso, va a tener ceguera, eh, y todo esto decía, no tiene que ver con un orden médico, ¿ok? Esto venía a colación de un montón de otras cosas. Bueno, ahí nace como lo psíquico. Freud establece como base del inconsciente 2 tópicas que tienen unos años de diferencia, no es que dice, bueno, esta tópica la voy a hacer así, bla, 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 y como no me alcanzó, voy a crear otra tópica, no. Con el paso del tiempo empieza a tomar forma, digamos, lo que venía estudiando y establece otra tópica. Los tópicos que él establece no son porque él diga, vamos a estructurar de esta manera, sino que fue para explicarle a la comunidad científica de ese tiempo qué era lo que él quería decir. Para eso necesitaba apoyarse en algo, porque no le puede decir a la comunidad científica, que de hecho se le rieron en la cara, cuando le dijo existe algo que es un inconsciente que no está en ningún lado del cerebro, pero que acciona. Entonces
se le cagaron de risa. Pues dijeron, bueno, listo. Convida lo que fumaste, amigo. Y entonces él lo dibuja de esta manera. Dice que existe un inconsciente, consciente y preconsciente, ¿sí? Donde el consciente va a hacer el trabajo con el exterior, el inconsciente va a hacer todo lo que queda como rezagado, digamos, y el preconsciente va a ser mediador entre estos dos espacios, donde, o de estas dos instancias, que lo que hace es como tener la moral, digamos, ¿sí? O sea que lo establecido, la ley, ¿ok? Dice que, por ejemplo, el inconsciente va a pensar una cosa, va a pasar por el filtro del preconsciente, que el preconsciente es como un inconsciente, pero que puede llegar a salir a conciencia, ¿ok? Y el consciente que es el exterior, ¿sí? O sea, nada es inmediato. Esto es importante porque cuando estudiamos después la parte de percepción, esta es la parte más importante de entender, que nosotros no es que hacemos una respuesta inmediata, porque si no estaríamos hablando de un estímulo-respuesta, ¿se entiende? No hacemos una respuesta inmediata a la percepción, sino que se establece, maldito mosquito, estaba repicando, sino que se establece que primero algo tiene que ser inconsciente para llegar a la conciencia, ¿ok? Como la verdad que esto no tiene como un estamento físico, digamos, la realidad es que se puede trabajar de esa manera con mucha tranquilidad. No existe un más atrás, más adelante de esto, ¿ok? Es todo creado o inventado, digamos, por Freud para poder explicar de qué se trataba esto. Después de mucho tiempo y después de mucha teoría en cuanto a esto del consciente, preconsciente, inconsciente, bueno, ahí establece dos fundamentos que son pulsión y líbido, ¿sí? En cuanto a pulsión, en un primer momento va a hablar de dos tipos de pulsiones, ¿sí? Que son la sexual y las de autoconservación o del yo. Y después va a hablar de la libido, que es como una energía más somática en cuanto a eso, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes entiendan, el hecho de, no sé, vamos a hablar de lo clásico, un deseo sexual, ¿sí? Se establece algo somático que me lleva a que alguien me atraiga o no, ¿sí? Y que yo pueda como tener una intimidad con esa persona, ¿ok? Ahí está la pulsión y la libido. La pulsión es la que me incita o me dice de alguna manera que esto es así, pero la pulsión no solo, como bien dije, no solo son las sexuales, sino que existen las de autoconservación. Las de autoconservación son las de comer y demás cosas. Con el tiempo, Freud va a cambiar esta idea y va a hablar de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Eso lo ven en motivación, si no recuerdo mal, ¿ok? Le edito un pantallazo, ¿eh? Con el tiempo, establece una segunda tópica que va a hablar del ello, yo y super yo, que es complementaria a la primera tópica. ¿Está bien? No, no tiene que ver con que el ello va a ser el consciente, el super yo, sino que van a tener un complemento en este trabajo, digamos, psíquico, por decirlo de alguna manera. El ello va a ser la función más primitiva. La función más primitiva, cuando hablamos de esto, hablamos de un bebé que llora y que le empieza a dar significación su madre a lo que quiere, ¿ok? Tiene frío, quiere comer, ¿sí? Es la función más primitiva. Si nosotros nos dejáramos llevar por el ello, digamos, seríamos súper primitivos, ¿sí? En ¿Qué quiere decir primitivos? En la constante pulsión. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, al ser todo ello, al ser la función más primitiva, vive de la pulsión constante. Por eso los bebés lloran, piden, pli, 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 pli. Va, piden, no, nosotros le damos esa función de pedir. ¿Se entiende? Y es el lenguaje el que nosotros le empezamos a transmitir, digamos, al decir, tiene hambre, quiere estar a UPA,
tiene frío, y le empezamos a poner lenguaje a ese niño que no está diciendo nada, solo está llorando, ¿ok? Cuando ese niño o niña o ese ser humano nacido se da cuenta de que llorando puede conseguir cosas, ¿sí? Empieza a llorar por todo. ¿Qué calma, digamos, por ejemplo, no sé, el amamantamiento? Una pulsión, ¿sí? O sea, ese recién nacido va a tener una primera pulsión que va a ser una demanda, ¿sí? Tipo, guau, 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 no sabe qué, no se nos ocurre qué, pero la madre o quien cumple esa función va a decir, tiene hambre. Lo va a enchufar al pecho y ahí se establece la primer huella anémica. Esa huella anémica, ¿sí? Va a quedar en nuestro, en nuestro ello, digamos, que es muy importante. Primero es el acercamiento, digamos, con esta primera satisfacción que le va a producir a ese recién nacido, ¿ok? ¿Y qué pasa con esto? Que empezamos a tener, digamos, como esa idea de que cada vez que yo llore, si soy recién nacido, cada vez que yo llore, me van a dar de comer, ¿ok? O por lo menos me van a, me van a poner el pecho, que luego después lo que empieza a suceder es que los bebés lo toman como tipo, ¿vieron? Yo siempre escucho a las mamás decir, lo usa de chupete, ¿vieron? ¿Por qué? Porque es una forma de calmar. De hecho, por ejemplo, si nosotros observamos a un recién nacido, a un bebé, dormir, hace la función de succión, ¿sí? Aunque no está haciendo nada y de golpe lo vemos estallar en un llanto, ¿ok? Bien, eso es el yo. Sí, el ello, perdón. El ello, que es la función más primitiva de todas, ¿ok? Con el tiempo se va a establecer un yo, que eso quien lo empieza a marcar es la madre. Ahí vamos a hablar del espejo de Lacan, ¿ok? Y un montón de cosas que se introducen luego que nos dan una explicación. En un inicio, o sea, no tenemos esta explicación cuando Freud empieza a crear la teoría, obviamente porque no existe un Lacan que haya leído a Freud, pero después nosotros lo entendemos con el paso del tiempo, con la explicación un poco más clara que nos da Lacan respecto a este yo que se crea, que eh, es más que nada la personalidad que va creando, ¿sí? Una persona. Ahí empieza la subjetivación, un montón de cosas, el lenguaje, que ya empieza a producirse, todo esto, vamos a decir, lo crea la función materna en un principio, y luego se crea lo que es el super yo. Todo esto va a entrar en la fase del complejo de Edipo. No me voy a meter mucho ahí, pero tiene como esa función, digamos, el complejo de Edipo, que es la creación, digamos, de esa parte del aparato psíquico, ¿ok? Y digamos que esto juega complementario con la otra tópica. Espero haber sido un poquito clara. eh, lo traté de explicar lo más claro posible, lo más sintetizado posible. Esto es lo que establece, digamos, Freud en el inconsciente. Principalmente, y lo que tenemos que tener en cuenta es que nos empieza a subjetivar un otro que nos empieza a mostrar el mundo, por así decirlo, nos impone cultura, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo igual son palabras que estoy utilizando coloquialmente para poder explicarle a ustedes esto. Eh, y salimos al mundo con esto, digamos, que nos empieza a crear desde un espacio social, cultural, el lenguaje por sí es cultura, ¿sí? Que es lo que nos transmiten, y esto nos va a crear una subjetividad que nos transforma en quienes somos, de por sí.
Todo esto se da en una etapa, obviamente, de la primera infancia, ¿ok? Y con el paso del tiempo lo que va a pasar es que hasta cierto punto esto va a crearse nuevas huellas y demás, y después lo que vamos a hacer es, con el paso del tiempo, ir tras esas huellas, ¿ok? Nosotros vamos a ir pisando, yo siempre lo llamo de esta manera, esas huellas, y ahí empiezan ciertas otras cuestiones, ¿ok? Ahí ya tiene que entrar la subjetividad, que es lo que vemos, la motivación y un montón de otras cosas. Bien. Nada, espero haber sido un poquito clara, que no sé, si me olvidé algo de más. Miren, como objeto de estudio vamos a tener los mecanismos de la formación de síntomas, ¿sí? Esto es importante. Y como método de estudio, la asociación libre, ¿ok? Que es la cura mediante la palabra, o por decirlo de alguna manera, ¿ok? De hecho, asociación libre, bueno, ahora no me quiero meter en... No voy a meterme tanto en eso. Bueno, cognitivismo. El cognitivismo, esto le voy a buscar porque nunca me acuerdo, tiene tres... Está. El cognitivismo lo que tiene es que tiene tres modelos a lo largo, digamos, de lo que fue su historia. Yo nunca me acuerdo los nombres, son re fáciles los nombres y yo nunca me los acuerdo, por eso siempre tengo que buscarlos. Pero tiene que ver con esto. Primero les voy a dar las bases del cognitivismo. El cognitivismo tiene como base principal, digamos, que el cerebro funciona como una computadora. Perdón, la mente humana va a funcionar como una computadora, ¿ok? Con su software y su hardware, ¿ok? No, hardware es la escuela de cosas, hardware, ¿ok? Donde el software va a ser, ahora voy a aclarar bien todo esto, bánquenme un toque, las estructuras mentales, y el hardware va a ser el cerebro. ¿Qué es esto? Miren, para quien no entiende de computación, quien entiende va joya con esto que voy explicando, pero para quien no entiende es muy fácil. Nosotros agarramos un celular y dentro de este celular tenemos aplicaciones. Esas aplicaciones son los software, ¿ok? Y todo lo que es el aparato, tanto así de la computadora como del celular, yo digo celular porque es lo que más a mano generalmente tenemos, todo el aparato es el hardware, ¿ok? Entonces, me va a plantear, digamos, este cognitivismo, la idea de que el cerebro contiene, de alguna manera, las aplicaciones, que las aplicaciones van a ser las estructuras mentales, ¿sí? Entonces va a tomar esto, digamos, como esta idea de mecanicista. Pero ¿qué pasa? Acá la diferencia que yo les decía, tengamos en cuenta esto y dejémoslo latente para hablarlo luego, que es el hecho de pensar, digamos, a diferencia del conductismo, que lo que me propone el cognitivismo es que va a entrar una información como en la computadora, ¿ok? Las computadoras se manejan mediante que un ser humano introduzca, tanto así como los celulares y cualquier otra cosa, que yo introduzca información para que la computadora me dé un resultado. Ninguna máquina se maneja por sí misma, no tienen pensamiento propio, ¿ok? Necesitan de un ser humano que introduzca esa información. Bueno, lo que me plantea el cognitivismo es más o menos esto. O sea, que yo voy a recibir información de la afuera, la voy a procesar mentalmente, y es ahí la diferencia con el conductismo muy importante, la voy a procesar y voy a devolver una respuesta respecto a eso. ¿Ok? Ya fíjense que acá se diferencia de el inconsciente al hablar de que se establece de forma orgánica un espacio que es el cerebro en el que yo voy a trabajar. ¿Ok? Me va a decir de que si bien yo hago un procesamiento en el cerebro, trabaja el cerebro, ¿sí? En ese procesamiento. ¿Ok? Ahora, el cognitivismo hasta el día de hoy está en auge, ¿no? Hoy día reflota un montón el cognitivismo. De hecho, en el espacio en el que yo trabajo, el ámbito, para decirlo, en el que yo trabajo, está muy de moda, ¿no? Que es el cognitivo conductual.
¿sí? Está muy de moda, tanto así como bueno, no me acuerdo el nombre. Pero está muy de moda, digamos, el cognitivismo conductual hoy día, porque no se para mucho tampoco, ¿no? Pero tiene esta idea del procesamiento. A lo largo de los años, digamos, el cognitivismo tuvo tres modelos, o tiene tres modelos, si lo queremos decir, que es la fundacional, que es esta idea de la que estamos hablando, o sea, la pura, digamos, que es la idea de que el cerebro trabaja de esta manera, o sea, recibe información, procesa, devuelve respuesta, ¿ok? Tenemos el conexionismo, que tiene que ver con la relación mente y cerebro, ¿sí? Que tiene que ver con el hecho de que de las conexiones que se dan entre las neuronas y los procesos mentales, ¿sí? Eh, Esto también está muy de moda actualmente, ¿sí? El conexionismo y lo cognitivo cultural. Acá tiene como representante muy fuerte a Brunner, ¿sí? Brunner, si bien es un cognitivista, digamos, él estudia muchísimo lo que es Piaget y Vygotsky, que ahora lo vamos a ver en el próximo paradigma, y toma, digamos, como fuertemente la idea de que hay un atravesamiento cultural en las personas que no puede como dejarse de lado a la idea de pensar, digamos, el procesamiento mental que va a tener esa persona, o sea, esa subjetividad en cuanto a la cultura, ¿sí? Que va a hacer que tenga cierta respuesta, digamos, ¿ok? Eh, Acá, miren, en el libro va a nombrar a Vygotsky, pero tengan en cuenta de que Vygotsky es representante del otro paradigma, ¿ok? Fuertemente, en esta idea del cognitivismo cultural, vamos a tener a Brunner principalmente en esto, ¿ok? Brunner se va a dedicar mucho a lo que es la educación, ¿sí? A las teorías más, digamos, en la educación. Él va a dar todo un postulado en cuanto a esto, muy, que se ve en la facultad, no sé si en todas las carreras, por lo menos en psicopedagogía y ciencia sí. En cuanto a todo el postulado, digamos, que él tiene, en cuanto al aprendizaje y el atravesamiento de la cultura, mediante esto del proceso de, eh, de los modos de procesamiento del cerebro y demás, ¿ok? Pero atravesados por la cultura. Interesante. No sé si es interesante, pero se ve, qué sé yo. Bien, hasta acá vamos bien, me queda un paradigma para hablar. Hasta acá vamos bien, alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya quedado en lo que estoy diciendo. Ahí digo, como que les haya quedado en el tintero y me lo quieran preguntar, que no entendieron. Estoy tratando de ser lo más clara posible para darles una vía de lo que hay que leer. Todo hay que leer, pero bueno. O de cómo, por lo menos leerlo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien me quiere decir algo? Bueno, seguimos entonces por el constructivismo, que va a tener como representantes a Piaget y Vygotsky. Principalmente a Piaget, ¿sí? Piaget es medio un fundador, digamos, de esta idea del constructivismo. Si ustedes me ven acá mirando es porque estoy pasando hojas para no irme perdiendo, obviamente. Si lo queremos decir de alguna manera, digamos, del constructivismo es medio un fundador. Podríamos decir Piaget, ¿sí? Eh, la verdad que el constructivismo de lo que va a hablar es más que nada la parte más del desarrollo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Piaget se va a enfocar mucho en lo que es
¿Queda grabada la clase? Sí, queda grabada. Lo que sí, Yanni, no te puedo prometer cuándo la voy a subir. La subo cuando la subo, ¿ok? Eh, Esto decía que Piaget es medio un fundador, digamos, de la idea del constructivismo, ¿sí? Que lo que va a hablar, digamos, el constructivismo en sí tiene que ver con el aprendizaje puntualmente. Piaget lo que va a tener, gracias, qué bueno, es la idea. Piaget lo que va a tener como idea, digamos, él era biólogo, ¿ok? Él era biólogo y eh, va a ser mucho hincapié, digamos, en hablar sobre el desarrollo, ¿ok? Entonces ya estamos hablando de cosas distintas, por ejemplo, a lo que veníamos. ¿Está bien? Porque él lo que nos va a decir es, en cuanto al desarrollo, que el conocimiento va a ir creciendo, o sea, en ascendencia, ¿ok? A medida que la persona crece, por eso crea los estadios, que si bien se dice hoy día no se toma muy en cuenta, bla, 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 crea los estadios porque él dice de menor conocimiento va a mayor conocimiento a medida, no que aprende, digamos, sobre eso, ¿sí? Sino que a medida que va creciendo la persona, ¿sí? Y Piaget lo que va a decir es que la persona aprende mediante el contacto con el objeto, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo que tomar el objeto en mis manos y la manipulación de ese va a hacer que yo pueda aprender sobre eso, ¿sí? Miren la diferencia acá con Freud, ¿no? Que Freud nos habla de una constitución psíquica del sujeto, ¿sí? Que yo les decía, se va constituyendo un yo, bla, 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 un ello, bla, 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 si bien no hacemos por ello, se va constituyendo un yo, se va estableciendo, digamos, una ley, ¿sí? Funciones, materna-paterna. Acá, fíjense cómo Piaget nos habla totalmente lo contrario, de un desarrollo. Dice, de menor conocimiento a mayor conocimiento, ¿sí? De cómo utilizar y o manipular el objeto. Esto hace que, por ejemplo, si yo empiezo manipulando un pequeño objeto, por ejemplo, un lápiz, si agarro una lapicera, voy a entender que cumple la misma función porque más o menos es parecido el material. A esto va, ¿se entiende? Voy a empezar a establecer como estas conexiones, ¿ok? Y me voy a volver mucho más experta en utilizar algunas cosas y el aprendizaje va a ser mayor, pero yo tuve que asentar, y esta es la parte importante, un aprendizaje previo para poder tener un aprendizaje mayor sobre ese tema. ¿Ok? Va a venir Vygotsky, no va a venir Vygotsky, no es que viene. Vygotsky toma esto que dice Piaget, pero Vygotsky le va a agregar, digamos, que estamos atravesados por la cultura, que es lo que yo decía antes, que Brunner va a tomar esto, digamos, como un asentamiento y como parte de su teoría, ¿ok? Brunner toma más que nada el conocimiento como una escalera, digamos. Él dice, tiene que haber como un trampolín que me lleve a ir haciendo cierto conocimiento de las cosas. Vygotsky lo que va a hacer es leer a Piaget, decir, ok, estoy de acuerdo con este chabón, pero yo creo que no solo tiene que ver con esto, sino que va a estar atravesada la persona para aprender por la cultura. Que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Vygotsky es, y se los digo de forma coloquial, obviamente, que es que no es lo mismo un material, por ejemplo, acá con una función, que, no sé, le voy a cualquier lado, en África. No tengo ni idea, yo nunca fui a África, pero nada, me doy una idea, qué sé yo. Tipo, no va a ser lo mismo, ¿ok? O en una tribu de África, vamos a decir, para darle un contraste. No es lo mismo Buenos Aires. De hecho, miren, no es lo mismo Buenos Aires que ir a Salta.
¿Se entiende? Y estamos acá en Argentina, ¿sí? Países limítrofes, qué sé yo. ¿Qué cosa? Las cosas. O sea, la manipulación de las cosas en sí. No se utilizan de la misma manera muchas veces, ¿ok? No sé, tiene que ver con eso. De hecho, qué sé yo, no sé, hablamos de algo simple como la cocina, no se cocinan de igual manera porque no tenemos el mismo paladar, qué sé yo. Un montón de cosas que ustedes dirán, son una pelotudez, Cintia, lo que estás diciendo. Sí, va, no tanto, porque en realidad eso es lo que habla del atravesamiento de la cultura, ¿sí? Y el aprendizaje en cuanto a eso, ¿ok? ¿Se me entendió? Igual el constructivismo yo creo que es como el más fácil de explicar de todos. ¿Se me entendió lo que dije? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo no se las quiero hacer muy larga. Esto para mí es el piso. Ustedes me van a ir diciendo, yo no tengo ningún problema. Ustedes me van diciendo esto. Esto para mí es el piso que ustedes tienen que saber perfectamente para hablar de toda la materia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego vamos a hablar de, por ejemplo, la subjetividad, ¿sí? Eh, o de la percepción, que es subjetividad en sí, de la percepción, ¿sí? Y yo acá, por ejemplo, en la percepción voy a tener a, bueno, más allá de que Freud con el blog maravilloso, ya sé dónde va ubicado en el inconsciente, pero tengo que poder discernir eso. Por ejemplo, vamos a ver a Guzmán, que nos va a hablar de las imágenes. Cuando ustedes piensan en eso, miren, yo les voy a leer del texto directamente algo que dice acá el texto de Guzmán. Porque la idea, lo que yo quiero, yo no les voy a solucionar un final porque no voy a estar ahí con ustedes, ni yo voy a dar el final por ustedes. Lo que yo quiero es que mi clase les sirva a ustedes para entender cómo estudiar la materia. Miren, les voy a leer directamente. Las imágenes tienen una construcción social de la realidad. Ya ahí me está dando una idea. ¿A dónde, en qué paradigma va a estar parada Guzmán entonces, cuando me habla de esto? ¿Sí? Cuando dice, por ejemplo, lo visual extralimita la condición de ser uno de los 5 sentidos sensoriales para transformarse además en el conductor ideal para la persuasión. ¿Por qué? Porque Guzmán nos está hablando de que los medios utilizan las imágenes para que nosotros tengamos cierta perspectiva sobre un tema y o opinemos sobre el tal. Pero, evidentemente, Guzmán no está parada en el inconsciente acá. Nos está diciendo que una imagen hace el trabajo directo de entrar por nuestros ojos, porque acá nos habla de los 5 sentidos, de entrar por nuestros ojos, de que nos provoque algo esa imagen, ¿sí? Y de que nosotros tengamos una mirada frente a eso, ¿ok? Después tenemos al blog maravilloso. Ahora, esto, la idea de esto es que ustedes puedan trabajar en, y bueno, entonces, ¿en qué paradigma estaría parada Guzmán para hablar sobre esto? Después tenemos, bueno, a Freud con el blog maravilloso, que no nos queda otra que es el inconsciente, que es lo que yo anteriormente les decía respecto a que percibimos principalmente con el inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente yo voy a tener el ello que, o va a entrar en juego el ello donde yo tengo ciertas huellas némicas. Entonces, para yo percibir, voy a tener que leerlo desde ese punto. Voy a tener que hacer una mirada desde el inconsciente, haber grabado eso y o tener una respuesta frente a eso. ¿Sí? Sea lo que sea que tenga que ver con eso. Ya no me está diciendo lo mismo que Guzmán. Que Guzmán me dice, los medios crean una imagen donde yo miro
y devuelvo en cuanto a eso. Me dice, yo lo voy a trabajar, dice Freud, tiene que ver con los 5 sentidos, perdón, con el inconsciente, estoy diciendo cualquier cosa. Y después tenemos a Merleau-Ponty, que nos va a hablar del mundo de la percepción, donde nos va a tirar 7 conferencias desde diferentes puntos. Yo me había marcado algo de Merleau-Ponty que ya no recuerdo si lo había marcado acá o en el libro, no recuerdo bien. A ver si me ayudo con el... No me acuerdo exactamente, ¿eh? Sí, creo que lo marqué acá, mira. Presenta la percepción en su complejidad. Esto está en la página 66, por si lo quieren. Y a través de una sobredeterminación de puntos diversos para el cual el sujeto nunca es pasivo. Esto ahora lo hablo, ¿eh? Pero además es mucho más el resultado de dicha complejidad que el dueño de lo que pareciera querer observar. O sea que, a ver, lo que nos va a hablar Merleau-Ponty es principalmente que yo voy a poner en juego todo mi sentido. De hecho, al principio de las conferencias, él habla de una vela. Él dice, percibimos que es vela mediante todo lo que nosotros conocemos de lo que es una vela, ¿sí? Mediante su olor, mediante la forma, mediante que si la tocamos por el tacto tiene como esa rastita, digamos, en la vela, que no me acuerdo cómo la llama. Entonces nos invita, digamos, o nos dice que la percepción va a estar basada, digamos, en el hecho del juego de los 5 sentidos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a percibir mediante lo que estamos viendo, porque lo conocemos, porque ya tenemos un asentamiento, digamos, en cuanto a lo que es una vela, para poder percibir a eso como vela. Parece un juego de palabras, pero no. Y es mucho más fácil de lo que parece, realmente. Yo de Merleau-Ponty les diría, les recomiendo leer el texto que está en el módulo. Para mí, ¿saben por qué? Porque el libro, si bien, como bien dije, es una lectura rápida, es fácil y llevable, tiene poca información y a veces como que puede llegar a esa reducción en la información, que es como agarrar un resumen de otro, digamos, que yo no leí del texto, esa reducción me puede llevar a no llegar a entender del todo de lo que me está diciendo. Yo recomiendo realmente leer el texto en su completud y de última, después volver al libro y ahí usarlo como un tipo de resumen. Pero la verdad que se explica muchísimo más yendo a lo que Merleau-Ponty quiere explicar. Realmente no es muy difícil de leer y no tiene tanta complejidad. Así que recomiendo ir a eso. Bueno, podría seguir avanzando. Déjeme ver la hora. Bueno, sí, voy a ir zapando. ¿Alguien tiene alguna duda puntual? ¿Alguien hizo algo respecto a esto o se están desayunando hoy con el final? ¿Lo van a dar este viernes? ¿Lo van a dar el próximo? Les puedo decir esto. Estoy dispuesta a que si alguien tiene más o menos un resumen o está haciendo algo, en el segundo llamado, Raquel. Ah, tenés tiempo. Llegas, llegas tranqui. Posta, te lo digo. Llegas tranqui, llegas bien. Vuelvo a decirles esto. Me comprometo con ustedes a que si alguien tiene y necesita una ayuda porque está haciendo algún resumen, porque tenía pensado una idea de final, lo que sí les digo queda totalmente sujeto al final a el grupo. Es una charla, como se puede desviar, como una charla de amigas, ya que somos todas mujeres acá, vieron una charla de amigas, ¿no? El tema va llevándome hacia dónde vamos, ¿ok? Pero si alguien ya tiene más o menos algo armado, quieren que yo se lo mire, yo no tengo la palabra definitiva, la verdad que no soy, en la cátedra no, yo no tomo finales, no. Entonces, la verdad no tengo la palabra definitiva, pero nada,
por ahí, si alguien quiere mostrarme algo porque le da más seguridad charlarlo con alguien y demás, no tengo ningún problema. Y también, si algo no quedó claro, nada, igual mi idea no era como hoy darle como una bajada de una clase a clase, digamos, sino darles una orientación de por dónde ir caminando el final, digamos. Armarlo o si lo tienen, darle un cierre a las ideas. Nada, eso. Si alguien me quiere decir algo, yo voy a dejar de grabar. En algún momento